Y sí, esa voz que escuchaste recién es la de Freddie Mercury. Porque esta es Queen. Qué voz que tiene, vos tenías. Terrible. Esto es en vivo en uno de los estadios. Sí, claro. Allí está la banda Queen, con la voz inconfundible de Freddie Mercury. Nosotros vamos a avanzar en esta mañana y vamos a darle la bienvenida, porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la economía. Por eso recibimos a Silvio Cañas. Silvio, ¿cómo te va? Buen día en esta mañana de día miércoles. Buen día, Nico. Buen día, Noemí. Hola, buen día. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. La verdad que como el clima, espectacular. ¿Viste qué lindo clima? Ideal. De noche está fresquito, durante el día está el calorcito, se puede disfrutar, no un calor agobiante. Así que la verdad que para mí, si tenemos todo este clima todo el año, sería, no sé, seríamos más felices. Yo le diría que no se ponga muy contento porque el viernes, no sé qué le toca hacer el viernes, pero intente que esté en un lugar fresco. Ah, sí, se viene un aumento de temperatura. Unos 37 le diría. Upa, bueno, vamos a tomar los recaudos, vamos a poner mucho hielo en la heladera. Claro. Por las dudas. Y sí. Y si se corta la luz, se lo empieza a comer los cubitos uno atrás del otro, porque se le van a descongelar, ¿viste? Exactamente. Sí, pero bueno, es lindo. Cuando empieza a levantar un poco la temperatura, se pone interesante. Y la verdad que cuando de noche se puede dormir porque está fresquito, más interesante todavía. Pero así que bien. Todo suyo. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a retroceder algunos programas hacia atrás. Cuando hace un tiempo, ya bastante, hablábamos de la renegociación de la deuda. ¿Se acuerdan que habíamos planteado que eran tres los pilares o tres los acreedores, grandes acreedores con quien teníamos que renegociar? Uno eran los acreedores externos, que se renegoció, se logró un acuerdo, se llegó a cumplir. Otro con los acreedores internos, que decíamos que eran los más sencillos en ese sentido, porque muchos eran deudores o acreedores institucionales, digamos, el ANSE, el Banco Nación, las aseguradoras. Entonces era sencillo llegar a un acuerdo. Y nos queda el tercer punto, que es el Fondo Monetario Internacional. Por eso en el día de ayer llegaron las visitas del Fondo Monetario a nuestro país. Precisamente no traen masas secas abajo del brazo. Exactamente, no van a traer masas secas. Traen los bolsillos secos y el deseo de llenarse algunos bolsillos. Pero no sé qué respuesta es real. La respuesta del gobierno acá es que se vayan como vinieron, con una promesa un poco más larga. Por eso, en la llegada ayer de la misión del Fondo Monetario Internacional, es empezar a renegociar la deuda que tiene el gobierno con este fondo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere lograr el ministro Guzmán? Es lograr que los pagos que hay que realizar el año próximo se pospongan 4 años más, o sea que tener 4 años de periodo de gracia y empezar a abonar recién dentro de 4 años el capital más los intereses. Ese es el objetivo de Guzmán. Y también otro objetivo es que el fondo no le pida nada a cambio. Lograr eso sería como decir, bueno, estoy gordito, voy a la nutricionista y vuelvo de la nutricionista con un pote de dulce de leche y que la nutricionista me diga, sí, flaco, seguí comiendo tranquilo, total vos no le tenés que adelgazar. Posible, el fondo monetario es la nutricionista de los argentinos. Vas y te dice, mirá, tenés que empezar a recortar acá, esto vos no podés, esto sí, esto no, tenés que cambiar. Entonces, empieza el plan de ajuste, que no lo quieren asociar al Fondo Monetario Internacional, pero empieza a hacer, de hecho, hace ya algunos días se viene trabajando en base a eso, que uno de los puntos más fáciles para tocar, lamento Noemí darte esta noticia, pero son las jubilaciones. ¿No? Sí, aquí por ejemplo, entre otros, no solo la jubilación, fíjate que los actuales precios de luz y el gas expiran el 31 de diciembre y ¡chum! Se van arriba.
Exactamente, ese es el segundo punto. El primero es las jubilaciones. Sí, terrible. La propuesta de modificar la fórmula de ajuste. Cuando estaba el gobierno de Macri se hizo la modificación donde el criterio, digamos, vamos un poco más atrás, desde el 2008 al 2017, cómo se ajustaba la fórmula para ajuste, tenía 50% por recaudación impositiva y 50% por el indicador de la evolución salarial. Con Macri se pasó de esa fórmula a una fórmula ligada a la inflación. ¿Por qué fue eso? Primero, porque el gobierno de Macri, acuérdense las placas de Liach y demás, diciendo la tendencia de la inflación, vamos al 2,5, vamos al 10, ¿se acuerdan esas placas famosas que siguen dando vuelta? Bueno, el gobierno de Macri apuntaba a una baja en la inflación, con lo cual pensaba que el ajuste si ataba la jubilación a la inflación, el ajuste iba a ser menor. Y a su vez también porque la realidad es que en épocas de gobierno no peronista, los sindicatos siempre aprovechan para que los salarios aumenten más que la inflación. Si la jubilación seguía atado al salario, iban a aumentar más que la inflación. Entonces el gobierno Macri dice, de esa manera logró que los ajustes no sea tanto. Hace la nueva modificación, pero la realidad es que la inflación terminó siendo mucho más alta y terminó siendo perjudicial en el sentido a la recaudación impositiva o a la caja del gobierno. La realidad es que hoy, por lo que se lee y la modificación que se quiere hacer con esta nueva refórmula y volver a actualizar la jubilación, que es de nuevo tomar parte de la actualización salarial y parte de la inflación, es decir, el gobierno dice, hoy el objetivo de domar la inflación no lo veo tan fácil. Entonces, si yo ato el ajuste jubilatorio a la inflación, no lo voy a poder controlar, porque no voy a poder controlar la inflación. Entonces se me vuelve a generar un problema en la caja del gobierno, y eso es lo que necesito hacer, o eso es lo que me pide el Fondo Monetario Internacional, que yo empiece a acomodar mi caja, empiece a gastar menos. Cuando hablo de gastar menos, dije, uno de esos puntos es el ajuste de las jubilaciones. Pensemos que en Argentina hay casi 9 millones de jubilados, 8,8 millones de jubilados, que muchos de esos, lamentablemente, fueron jubilados que no tuvieron aporte. Entonces, la caja hoy se encuentra, si bien es un sistema de reparto, es decir, entran 10 y repartimos los 10, de los que trabajamos, hacemos los aportes para que... la realidad es que si uno no ha tenido aporte durante su historia, no ha generado los suficientes fondos para que hoy la caja pueda distribuirlo. Entonces, de esos 8,8 se estima que la mitad, más o menos, un poco más, en realidad 5 millones, son jubilados que no han tenido aporte y que hoy gozan de una jubilación, lo cual está bien, no es que está mal, digo, está bien que todos puedan tener una jubilación, pero no tuvieron los aportes en su momento para poder hoy hacerse de esos fondos. Entonces, hoy la jubilación es un gasto, un agujero negro que el gobierno empieza a mirar con los ojos de achicar. Pero el segundo punto, como vos decías, Noemí, es el tema de los servicios. El descongelamiento de las tarifas de gas y electricidad. Exactamente, porque eso nosotros creemos que al no aumentar la luz, estamos jodiendo a las empresas que producen la energía, y la realidad no es así. No. Lo único, cuando digamos la empresa que le vende a la EPE, Gamesa o quien sea, le vende a la EPE la energía, se la factura a precio internacional. La diferencia entre lo que paga la EPE y que pagamos nosotros, la diferencia la pone el gobierno. Digo la EPE como para llevar un ejemplo bien cercano. Sí. Más arriba todavía. Pero esa diferencia son dinero que pone el gobierno a través del subsidio y que hace desembolso a estas empresas para mantenerle y que estas empresas sigan cobrando el precio que corresponde, pero nosotros pagamos un precio subsidiado. El gobierno dice, eso ya no puede estar más, no podemos seguir manteniendo esos niveles, hay que empezar a bajar también de ese lado el gasto público. De esta manera, a ver, parece que yo estoy hablando de un gobierno neoliberal, que el gobierno neoliberal, si lo llamaríamos a Esper, esto lo aplaude de pie, claro, imagino, pero no es un gobierno populista o un gobierno peronista de pura cepa. Estas son medidas que en Macri vendría bien, que en Esper serían el saco que le cabe a medida, pero no le hace, digamos, llama la atención que un gobierno como este esté tomando esa medida. Pero la realidad, ¿por qué lo tiene que hacer? ¿Por qué tiene que hacer estos anuncios hoy? Porque dijimos, ayer llegó el Fondo Monetario Internacional, que es lo que me pide el Fondo Monetario, y yo le doy letra y le digo, mirá, sí, estamos todos haciendo todo esto, vamos a hacer todo esto. ¿Para qué? Para que
lo que yo tengo que pagarte el año que viene, no me lo hagas pagar el año que viene, dame 3-4 años más de gracia, así yo puedo el año que viene no hacer frente a un pago de deuda que en realidad el resto de la deuda que teníamos no hay casi prácticamente vencimiento el año que viene, como cuando se renegoció, quedaron los próximos años bastante liberados. El único que nos queda es el Fondo Monetario para poder el año que viene estar tranquilo en ese sentido. Así que son todas señales que le está dando el gobierno al Fondo Monetario para poder negociar esa deuda. ¿A costa de qué? A costa siempre, como decimos, a costa de el ajuste del gobierno, el ajuste por las partes que son más fáciles, por las partes que menos reclamos pueden llegar a tener. ¿Qué es esa? Las jubilaciones, el tema de los subsidios. Y nos estamos dejando algo afuera, que está en el gasto permanente del Estado. Los salarios de los agentes públicos, ellos también van a pasar las mismas que los jubilados, Y de ahí cuando uno ajusta todo, va a empezar. Porque ahí va a tener que recortar. Y sí, las paritarias no van a ser como han sido años, seguramente. Y obviamente que el sector público que va a ser uno de los afectados, ¿no? Sí, claro. Entonces, todas son medidas o anuncios que está haciendo hoy el gobierno o el ministro Guzmán para sentarse a negociar con el fondo. La realidad es que el fondo tradicionalmente no lo hizo solamente acá, sino lo hizo en Grecia, en todos los países donde hizo ayuda e intervino. Le dice, sí, bueno, pero también necesito esto, o que aplique esta y esta medida. Entonces, ahí está donde está la puja, y ya lo vimos esto cuando se empezó a renegociar la deuda. Guzmán dijo, voy a pagar el 45, y el fondo le decía, voy a pagar el 50, quiero cobrar el 55. Y terminaron, después de varios meses, 8 meses de negociación, terminaron en 54,5. Claro. Esto es lo mismo. Fondo, no te voy a hacer nada de lo que vos me digas. Y el fondo me dice, yo quiero que hagas todo esto. Acá te paso el listadito. Entonces, empezamos a negociar y hay que llegar a ver a dónde llega este punto intermedio, digamos, para poder tratar de lograr el acuerdo y de esa manera sacar peso para el año que viene. Y hay otro punto más, que ahí voy a analizarlo, porque también lo que está pasando es que hay una cierta tranquilidad con el dólar. El dólar blue se mantuvo estable, tranquilo. Aparte ya habíamos anunciado la semana pasada que si se cumplieran algunas de estas acciones que venía haciendo el gobierno, iba a tener este resultado. Y ahora le podemos poner como si fuera una frutilla al postre, en el sentido de que el gobierno, aumentó las tasas de interés. Eso logró desactivar un poco la presión del dólar. Logró sacarse de encima estos fondos que habían quedado en pesos y que no se podían hacer de los dólares, entonces generaban mucho ruido en el mercado, y les dio un bono a la tasa del 16%, entonces se sacó de encima estos fondos. Le queda este último toque de gracia que puede llegar a ser muy importante, es que si renegocia bien con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional el año pasado le había prometido al gobierno de Macri 5.000 millones de dólares, y eso a último momento no llegaron. Cuando el fondo empezó a ver la encuesta y veía que Mauricio no ganaba y que quedaba Alberto, dijo, mirá, la verdad que te los mando, mañana te lo mando, y después ya no atendió más el teléfono. Y no hubo ese desembolso. Si llegara a Guzmán a negociar, lograr posponer el pago del Fondo Monetario Internacional y lograr hacerse esos 5.000 millones de dólares que directamente irían a reserva, porque eso sí son préstamos para reserva, digamos, eso es como que lo corona a Guzmán como el rey de la negociación, y lo dejaría muy bien parado a todo el gobierno nacional. Porque de esa manera, porque el dólar blue está bajando, sí, pero ¿qué pasó de hace 15 días ahora? ¿Aumentaron las reservas? No, las reservas siguieron bajando. Fueron estas pequeñas medidas que se fueron dando que le dieron otra tranquilidad al mercado. Pero insisto, las reservas siguen siendo las mismas, 39.000 millones, no han aumentado de un día para el otro. O sea, el problema sigue, lo único que fuimos sacando el foco y fuimos desactivando los demandantes de esos dólares. Pero como para resumirlo en ese sentido, si el gobierno encima logra que el fondo le preste más dinero, chau, quedémonos tranquilos, volvemos a recomponer reservas, podemos pasar un año nuevo tranquilo. Si no, lo que tenemos que pensar que en un par de semanas, un mes a lo sumo, volvemos a tener problemas, volvemos a ver un dólar agitado
conmovido más cerca de fin de año, porque el nivel de reserva no varía. Y hay otro punto importante, que también lo hablamos en su momento. Perdón, Silvio, que te corte. ¿El Fondo Monetario busca también que el dólar se ajuste a la realidad? El fondo, exactamente, el fondo dice, no quiero un dólar blue, no quiero 5 dólares como ustedes tienen, ustedes tienen que tener un solo dólar. O sea, lo del cepo mucho no le va al fondo. No, nada, para nada. Digamos, ellos quieren un solo dólar, no les gusta esto de blue contado con claro, el en su momento, es lo que yo preguntaba los otros días, no sé si a vos te preguntaba, Silvio, dije, es como que le están manoseando la moneda. Claro, sí, digamos, al ver tantas cotizaciones, la verdad que no es claro y no es transparente el mercado. Claro. Sería que haya un solo tipo de cambio y vos lo puedas vender y comprar ese tipo de cambio. En su momento, cuando el cepo había vuelto, porque recordemos que antes de irse lo dejó Macri en una gran parte al cepo, tuvo esa vista buena del Fondo Monetario porque veía que era incontrolable en el último tramo de la gestión de Mauricio Macri el tema del dólar. Inclusive creo que hablaba la que limpiaba los vidrios de la Casa Rosada y el dólar subía, ¿viste? Cualquiera que hablara tocaba el tema del dólar y el dólar subía. Exactamente, por eso el fondo dijo, porque ¿qué pasaba? Con la que le estaba dando el dinero que le estaba dando el fondo, los préstamos del fondo, no reponía reserva, entraba por un lado y el otro día salía, entonces el gobierno dice, no, pará, el fondo dice, no, pará, necesito que vos empieces a cuidar el dinero que yo te estoy dando porque se te escapa, se te cuela entre los dedos. Entonces, por eso fue en cierta medida el cepo aprobado. Pero lo que no está en la mente del fondo es tener distintos tipos de cambio. Claro. El cepo está bien, puede ser, no está mal para que vos cuides la reserva, pero tener un solo tipo de cambio. Esto, lo de los impuestos y demás, son todo forma de ocultar una devaluación que siempre decimos que era en algún momento está necesaria. Pero también, perdón por ser autorreferente muchas veces, pero está bueno, me gusta ir armando el hilo y cosas que hemos dicho hace un tiempo, traerlas de vuelta y decir, bueno, miren qué pasó esto, ¿no? En su momento habíamos hablado también del cisne negro, ¿se acuerda? Sí. Dijimos, ¿puede darse un cisne negro en Argentina? Y planteamos dos cuestiones. Uno, planteamos esto de Vaca Muerta. Ajá. Y mejora el precio del petróleo, Vaca Muerta puede reflotar y puede volver a generar recursos y puede ser de nuevo vista con buenos ojos. Y eso hoy está complicado. Hoy las elecciones de Estados Unidos todavía vamos a ver cómo termina de acomodarse el mundo con el nuevo presidente, pero eso lo veo más complicado. El otro cisne negro, hablábamos del precio de la soja, y la verdad que hoy empezamos a mirar de nuevo el precio de la soja, porque hoy la soja está en un valor de más o menos $430. Es un precio espectacular. No son los 600 que tuvo Néstor, pero tampoco son los 200 que tuvo Macri. Entonces, pensemos en eso. Hoy la soja se viene revalorizando, viene aumentando su valor. ¿Producto de qué? Producto de las malas cosechas que está haciendo Estados Unidos, los malos pronósticos que tienen para Brasil, por el lado de la oferta, y por el lado de la demanda, una China que empieza a tomar fuerza y a empezar a crecer nuevamente y a empezar a demandar alimento para sus porcinos, porque empieza a aumentar la crianza de porcinos. O sea que, ¿quién dice que el precio de la soja, no digo 600, ojalá, pero esté rozando los 500 el año que viene? Y eso genere una llegada de dólares producto de las exportaciones. Obviamente, espero que el gobierno no atrás de esto no sea un aumento de las retenciones, claro, se convierta en billones, empiece a aumentar. Pero ¿quién dice que a lo mejor el precio de la soja sigue aumentando un poquito y hasta le cambia el panorama a este gobierno? Que los gobiernos peronistas en ese sentido tienen suerte. Digo, a De la Rúa el precio de la soja estaba a $150 en el 2000, era imposible. Vino Néstor y se le fue a 600. Estuvo todo, bueno, se mantuvo, con Mauricio se fue a 200 de nuevo y ahora está en 400. Fíjense cómo va oscilando el precio de la soja y es, digamos, se acomoda para el gobierno peronista. Aunque no pareciera, le salva las papas en la economía muchas veces. Por supuesto, porque el efecto que genera, el efecto derrame que genera en la economía es muy fuerte. Pensemos en el boom de la construcción en el 2005 en Rosario,
cómo eso, digamos, se hacía en un edificio al lado del otro, digamos, te tumbaban una casa y al otro día tenías el edificio empezando a construirse. Entonces todo eso genera mano de obra, todo eso genera un aumento del consumo. Así que guarda a empezar a mirar de nuevo el precio de la soja, a tener referencia, porque puede llegar a ser también uno de los cisnes negros que también ayude, aparte de algunas cosas que se están haciendo bien, como estas renegociaciones de la deuda, también puede ayudar a este gobierno a salir del plazo y hacerse esos dólares que necesita tanto. Ya en ese caso serían más para marzo, abril, que cuando se liquida la cosecha gruesa, pero ya por lo menos teníamos una esperanza de tener dólares frescos y mayor cantidad de dólares. Producto obviamente de la soja, y como siempre decimos cuando hablamos de números, el sector agropecuario es claramente ofertante de dólares, y el sector industrial es un demandante de dólares. Por lo tanto, que al sector agropecuario le vaya bien o que la soja esté alta es un buen punto para el ingreso de los dólares que tanto necesita el gobierno. Silvio, ¿algo más? Te quería hacer una pregunta, Silvio, porque yo estoy muy preocupada con nuestro socio estratégico, porque creo que todo esto que nos está pasando es un caballo de Troya. Si China ejercitara el derecho a tomar posesión de los bienes por incumplimiento de pago, tendría en su poder activos estratégicos en países que ahora ni siquiera pueden darle de comer a su gente. Esto haciendo referencia a otros países de Latinoamérica, ¿no? Y, por supuesto, países también de Europa que le están pidiendo ayuda. Y dice, este artículo es de ámbito. China ya está profundamente arraigada en la economía argentina. Desde los miles de millones de dólares en acuerdos de intercambio de divisas negociados bajo el gobierno anterior de Cristina Fernández, enormes exportaciones de soja, aceite de soja y otros proyectos agrícolas, una amplia gama de proyectos de infraestructura financiados y trabajados por China, a partir de la revitalización, dice, y extensión de la red ferroviaria de Belgrano Cargas, como hacían los ingleses, ¿no? Nos pusieron en el ferrocarril, después se llevaban la riqueza, sistemas de metro en Buenos Aires y Córdoba, 2 proyectos hidroeléctricos en el río Santa Cruz, expansión del complejo nuclear Atucha 3, un papel importante en el desarrollo del litio argentino en el norte, un papel importante de Huawei en la infraestructura y equipos de telecomunicaciones en el país, el radar del espacio embajada del agro y la presencia en al menos 2 observatorios espaciales en el país, solo dice, por nombrar algunos. Si China aprovecha la crisis del COVID-19 en el momento de desesperación de Argentina, dada la amplia presencia y las relaciones comerciales establecidas durante el gobierno anterior del vicepresidente Fernández de Kirchner, será tentador para el gobierno actual aceptar la oferta y tal vez sea difícil decir stop si las condiciones no transparentes de China comprometen demasiado la soberanía de Argentina. Y Argentina es solo uno de los muchos países que se enfrentarán a decisiones tan difíciles. Y ya tiene preparado el presidente, te digo, lo acabo de encontrar, no al presidente, esta noticia, para su viaje a China. El otro allá, contento, ¿no? Esperándolo, sí. El chino. A ver, entonces, China... viendo todo esto, uno dice... ¿Qué? Esto otro que el dólar sí, que el dólar no, que va el FMI, vuelve el FMI. Es un caballo de Troya, esto no lo hemos visto. Sí, la relación con China data de muchos años. Sí. Y también es una política internacional que va estableciendo China, no solamente con Argentina. Sí, el camino de la seda le llaman ellos. Exactamente. China hace un tiempo viene con una política internacional de... No, digamos, años anteriores, vamos mucho más, vamos allá por 1890, sí. Cuando surge el imperialismo, donde empieza a surgir la famosa globalización, donde las empresas empiezan a generarse esos grandes empresas multinacionales, las famosas multinacionales. Bueno, el modelo americano, de decir, pongo una sucursal en cada país y hago un pedacito del auto, lo hago en África, el otro pedacito lo hago en otro lado y lo termino de ensamblar en Estados Unidos. Ese modelo imperialista, donde solamente explotaban un factor, que era más que nada el recurso humano. El modelo chino es distinto. El modelo chino es
invierto en servicios estratégicos que le sirvan al país, pero que me sirvan a mí también como país, China. Sí. Yo necesito proveerme de alimentos, tengo que darle de comer a 1.200 millones de personas, tengo que proveerle tecnología a esas 1.200 personas, y también está el avance de la cuestión cultural. Hoy la discusión en el mundo es la comunicación, ¿no? Y claro. el 5G que viene a establecer, o el Internet, digamos, es uno de los principales puntos, y es donde China viene avanzando muchísimo, claro, viene superando claro a los estadounidenses en ese sentido. Entonces, la política comercial o la política internacional de China ha sido invertir el recurso estratégico. Insisto, no solamente en Argentina, en África lo han hecho en muchos lugares. La tecnología África o la generación de electricidad, de energía en muchos países africanos viene muy de la mano del gobierno chino. Bueno, grandes aportes que ha hecho en China. Acá se ve en las compras que han hecho de los sectores agroexportadores, acá nomás cerquita, en la zona de industrial de San Lorenzo y demás, con desembarco en ese tipo de sector. ¿Por qué? Porque ellos son grandes demandantes de soja. Lo mismo también en Vaca Muerta por la producción de energía. Lo mismo también, como decíamos, como decía el Huawei, con la llegada también de la tecnología de la telefonía. Y hay una gran diferencia, perdón Silvio, hay una gran diferencia en precio. Te lo digo yo, que aquí nosotros usamos teléfonos IP, sí, y un teléfono IP a lo mejor de otra marca que no es Huawei vale mucho más caro que el Huawei. El Huawei es mucho más accesible, y inclusive tiene muchas prestaciones más que no tienen los otros. Sí, porque han evolucionado mucho en la tecnología. Está muy metido en el mercado. Antes vos decías, compraba algo chino y vos lo mirabas con desconfianza. Hoy compras algo chino y no es... Hay de todo, ¿no? Sí, pero tampoco claro, es mala calidad. Está el chino bueno y el chino malo, dijo. Exactamente. Pero bueno, todo eso es parte de su política internacional de expandirse en el mundo e ir haciendo, como vos decías a mí, haciendo inversiones en recursos estratégicos. claro. ¿Pero para qué? Para con el fin de, primero, empezar a expandirse en el mundo. Quieren ser potencia mundial ellos claramente, y están en la lucha con Estados Unidos. Trump fue un guerrero en ese sentido, y defendió mucho, digamos, y luchó mucho contra los chinos. Veíamos en publicaciones con su Twitter de amenaza de arancel a los productos chinos y demás. Pero la realidad es que hoy los chinos, de esa manera, estratégicamente, se están metiendo en todos los países de a poquito y en los principales recursos. Que después, a ver, estará en cada uno, depende de la necesidad, ¿no? Yo no veo a este gobierno diciendo, te vendo, digamos, privatizo el sector, no sé, de telefonía, lo que sea, digamos, los satélites, por decir algo. No lo veo el gobierno en este sentido haciéndolo, pero sí veo que puede seguir haciendo concesiones con el gobierno chino a cambio de nuevas inversiones, a cambio de llegada de, no dólares en este caso, sino que son yuan chinos, el yen chino, para poder hacerse, digamos, de nuevas reservas, porque también eso va también a la reserva, porque hoy el Banco Central tiene también yuanes en ese sentido de China, ¿no? Claro. Silvio, como siempre, muy claro, agradecerte este tiempo que nos dedicás cada miércoles, y bueno, obviamente estamos en contacto y vemos qué sucede. Si la información la amerita, volvemos a tomar contacto antes del miércoles próximo. Perfecto, a disposición. Gracias, Noemí, gracias, Nico. No, gracias a vos. Gracias. Un abrazo enorme. Allí pasaba charlando con nosotros Silvio Cañas, obviamente haciendo el resumen de todo lo que tiene que ver con la economía. Bueno, hablábamos, ¿no? El toque va a venir por las jubilaciones. Allí también es uno de los puntos que ya veníamos haciendo referencia en las noticias, cuando te contábamos algunas de las noticias que teníamos como noticias de la jornada, ¿no? Así que bueno, atención allí. Vamos a irnos despacito a una pequeñísima pausa.